Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Ellos por su parte contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Mientras estaban hablando de todo esto, Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Quedaron atónitos y asustados pensando que veían algún espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué se desconciertan? ¿Cómo se les ocurre pensar eso? Miren mis manos y mis pies, soy yo. Tóquenme y fíjense bien que un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. Y dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creer por su gran alegría y seguían maravillados, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Ellos entonces le ofrecieron un pedazo de pescado asado y una porción de miel. Lo tomó y lo comió delante de ellos. Jesús les dijo: todo esto se lo había dicho cuando estaba todavía con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos referente a mí. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Les dijo: todo esto estaba escrito, los padecimientos del Mesías y su resurrección de entre los muertos al tercer día. Luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén, yendo después a todas las naciones e invitándolas a que se conviertan. Y ustedes son testigos de todo esto. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Palabra de Dios hoy tomada del Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos 35 al 48. El versículo 35 que comienza la palabra de Dios hoy fue el versículo final del Evangelio que discutimos ayer, tan preciosamente y con un mensaje tan interesante para nosotros, con los discípulos de Maús. Y es bueno entonces, hermanos y hermanas, saber que hoy la palabra de Dios, de lo que tenemos que hablar, es de ser testigos de Jesús. Una de las cosas que vemos durante el tiempo de Pascua, hermanos y hermanas, es que Jesucristo pues tiene dos propósitos con esto de las apariciones por 50 días, ¿no? Y lo que estamos viendo es a un Jesucristo que se presenta para corroborar y que los discípulos tengan prueba y evidencia de que Él resucitó de entre los muertos. Eso en primer lugar, por eso se aparece. Y en segundo lugar, porque hay una comisión, hay que enviar, hay misión, hay un plan que realizar, y esto es lo que Jesucristo está preparando a los discípulos. Y entonces los quiso hacer que testigos de Jesús. Y hoy tenemos que pensar en eso, hermanos y hermanas, y vamos a hablar hoy, en este día de Pascua, que nosotros somos y tenemos que ser testigos de Jesús. Aunque tú y yo no hayamos estado 2000 años atrás, durante 3 años de la vida pública, en aquel primer siglo de la era cristiana, con el imperio romano, hermanos y hermanas, aunque no estuvimos en Betania, aunque no estuvimos en Cafarnaún, aunque no estuvimos en Jerusalén, aunque no estuvimos en la Decápolis, tenemos que ser testigos. Y hoy vamos a responder cómo uno se hace testigo de Cristo vivo, porque ese es el testimonio que damos, hermanos y hermanas. Lo que nosotros proyectamos, o sea, la razón por la que tú y yo vamos a misa, es porque Cristo está vivo. La razón por la cual me casé por la iglesia es porque Cristo está vivo. La razón por la cual hice primera comunión es porque Cristo está vivo. O sea, mucho de todo lo que nosotros hacemos en la fe, si no todo, hermanos y hermanas, viene por la convicción que yo tengo de que Cristo está vivo. Yo he tenido que ver esto de alguna forma, pero no como se vio hace 2000 años, es experimentar el Cristo vivo. O
Somos testigos de mucho de la obra de Dios en este mundo, de un buen matrimonio, hermanos y hermanas, por la Iglesia Católica que se levanta, que da fe, que es ejemplo, que nos sirve de inspiración, que ilumina un matrimonio, una esposa y un esposo de más de 50 años. Eso es porque tienen el favor de Dios, es porque hay una relación de ellos con Dios y somos testigos de eso. ¿Por qué? Porque Cristo está vivo. Igual lo experimentamos con el buen sacerdote, con la buena hermana religiosa, con el buen líder de grupo, con esa Madre Santa en nuestro hogar y en nuestra familia. Ese Padre, hermanos y hermanas, que se entrega, que se dona en las cosas de Dios, que se quita su bocado de la boca y se lo da a los hijos. O sea, hay un montón de cosas en la vida cristiana que nosotros, si en algo las podemos justificar en los demás, es porque Cristo está vivo. Y si alguien en algún momento te preguntara a ti por qué vas a la iglesia los domingos, o porque es mandato de Dios, bueno, no solamente porque es mandato de Dios o mandato de la iglesia, es porque Cristo está vivo. ¿Por qué estás rezando el rosario? Porque Cristo está vivo. ¿Por qué estás leyendo la palabra de Dios? Porque Cristo está vivo. ¿Por qué no te metes en esa barra? Porque Cristo está vivo. ¿Por qué no vas a ese pub? Porque Cristo está vivo. ¿Por qué no lees estas cositas que son unos chistes, pues, calientitos? Porque Cristo está vivo. Seamos testigos, hermanos y hermanas. Es importante que nosotros veamos en el tiempo de Pascua la llamada que nos hace Jesucristo el Señor para que seamos testigos de Jesús. Y eso es lo que nosotros somos. Somos testigos de Jesús porque Jesús es testigo de Dios. El que es testigo de Yahvé es Jesús. Y Jesús nos dio testimonio de que el Padre del cielo vive. Y por lo tanto, nosotros somos testigos de Jesús, que fue testigo del Padre, porque Él se hace presente, hermanos y hermanas, espiritualmente en nuestras vidas, gracias a ese Espíritu Santo, y nosotros podemos proclamar grandemente de que Él vive en medio de nosotros. Esta es la idea fuerza que nos va a gobernar en nuestra reflexión de la palabra de Dios hoy. Seamos testigos de lo que la fe en el nombre de Jesús es capaz de obrar. Seamos testigos, hermanos y hermanas, sin miedo. Y lo podemos hacer. Nosotros ayer, hermanos y hermanas, y recapitulando un poquito, porque el Evangelio de hoy comienza con ese versículo 35, que fue el último versículo de ayer, con los famosos discípulos de Emaús, los peregrinos de Emaús y toda la bendición que hubo ayer. Ayer, hermanos y hermanas, con los discípulos de Emaús, sabes que Jesucristo se hizo presente, ¿verdad? Y Jesucristo se hizo real en medio de ellos. En la palabra que les causó ¿qué? Arder el corazón. Eso es, Cristo en su palabra, con su poder, está vivo en medio de nosotros. Y con la Eucaristía, al partir el pan, en la fracción del pan, de cómo Jesucristo oraba, con el pan se dieron cuenta de que este es el Maestro, hermanos y hermanas. O sea, que ahí es que está la presencia de Dios. Eso lo vimos ayer y lo discutimos ayer. En la parte 2 de este evento, lo que pasó fue que los discípulos de Emaús, con orden de Jesucristo el Señor, fueron a Jerusalén, allí donde se causaba el problema, de donde estaban huyendo y escapando, de donde encontraron la frustración y el fracaso. Ahora van motivados porque hemos experimentado el Cristo vivo, van a Jerusalén, donde están los apóstoles, para decirles lo que les ha pasado. Y allí mismo, hermanos y hermanas, ocurre otra aparición de parte de nuestro Señor Jesucristo, y ahí es que nosotros estamos hoy, hermanos y hermanas. Y hoy es bien interesante la aparición porque no está presente la Eucaristía, de cierta forma no está pues la palabra de Dios como que para la presencia real. Lo interesante de la palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, es que Cristo también está presente y vivo, que forma en que lo que podemos buscarlo cuando intercambiamos nuestras vivencias y la experiencia de la fe. Ahí se hace presente Jesucristo también. Cuando en familia, cuando en matrimonio, cuando en asamblea, feligreses, sacerdotes, cuando en comunidad cristiana, cuando en grupo apostólico, cuando estamos reunidos, hermanos y hermanas, y estamos intercambiando nuestras vivencias en la fe, lo que hemos experimentado en la fe, que tú comentas con el otro al proclamar la obra y la grandeza de Dios,
Ahí se hace presente Jesús el Señor. Mira cómo lo ha puesto la palabra de Dios para que lo entiendas. Mientras estaban hablando de todo esto, Jesús se presentó en medio de ellos. Ese es el versículo 36. ¿Y de qué estaban hablando ellos? Pues, hermanos y hermanas, de los intercambios de sus vivencias, de la experiencia de la fe que habían tenido, de que se nos apareció por el camino, comió con nosotros y se quedó con nosotros. Y de repente, pues, lo reconocimos, el partir el pan de esas vivencias. O sea, es de lo que tú vives. Si no lo vives, no puedes ser testigo. Si no lo llevas a una experiencia existencial, ¿cómo puedes ser testigo de Cristo el Señor? Aquí el peligro es porque algunos no son testigos de Cristo. Porque algunos siguen con la cantaleta de que yo no puedo ser testigo de lo que yo no vi. Bueno, es que no estamos hablando de lo que tú no viste porque no estuviste allá en Jerusalén. Pero yo puedo ser testigo hoy día de la presencia real de Cristo, hermanos y hermanas, porque esa es mi fe. Vamos a recordar algo, hermanos y hermanas, en términos para aquellos que como que no quieren ser testigos de Cristo, o piensan que, bueno, testigos de Cristo fueron los discípulos porque fueron los oculares que estuvieron allí. La fe, hermanos y hermanas, no es algo seguro. Y esto lo descubrimos nosotros a través de la palabra de Dios y a través de la insistencia de nuestro Señor Jesucristo de siempre estar prevaleciendo, ser constante, desarrollando la fe como un granito de mostaza que es capaz de convertirse en un arbusto que se confunde con un árbol en su fortaleza. ¿Sabe por qué? Porque Cristo sabe que la fe es algo que no es seguro y yo tengo que tener cuidado con eso, hermanos y hermanas. O sea, la fe pasa por riesgos de perderse. Y yo lo he dicho aquí en varias ocasiones. La fe pasa por una serie de riesgos donde se puede perder. Hay situaciones en la vida, hay crisis en la vida, hermanos y hermanas, que yo les he dicho que la fe se lastima, que la fe se hiere, que la fe se lacera. Hermanos y hermanas, está herida la fe. Gracias a Dios. Porque habiendo esa situación puede sanar, puede recuperarse. Hay ciertos cantazos en la vida para personas de fe, para personas que creen en Dios, que pueden provocar que pierdan la fe, hermanos y hermanas. Y ese es otro de los riesgos que hay. Podemos perder la fe. Y por eso, hermanos y hermanas, la fe siempre está amenazada. Y eso es lo que vemos nosotros hoy en el Evangelio. La fe puede estar siempre amenazada por muchas cosas. El miedo del que tanto vemos nosotros ocurriendo desde que los ángeles se encontraron con María Magdalena ese primer domingo de la semana, hermanos y hermanas. No tengas miedo. Y Cristo también no tenga miedo. Y Cristo ofreciendo paz a vosotros. Ese famoso shalom es porque el miedo puede confundirlo. Puede pensar que están viendo un fantasma, ¿verdad? Un espíritu de esos que están sueltos por ahí. Nos podemos confundir. Entonces Cristo quiere que estemos que seguros. Hay miedos que son los que pueden hacer, hermanos y hermanas, perder la fe o están siempre amenazando la fe. Hay dudas que pueden surgir acerca de lo que estoy viviendo, que aquel, Dios mío, siente el Espíritu Santo y brinca y abre en lenguas, ¿será eso verdad? Que aquel cuando recibe el cuerpo y la sangre de Cristo, dice que como que le sabe a sangre lo que se ha tomado, ¿será verdad? Que me han hablado de los milagros eucarísticos donde la hostia se ha convertido en carne y el vino en sangre y hasta le han hecho pruebas de sangre y sale como que es una sangre humana. ¿Será verdad? O sea, hermanos y hermanas, la fe se ve grandemente amenazada por estas dudas y a veces falsos entusiasmos también que tenemos que tener cuidado. Falsos entusiasmos, porque hay cosas que se meten en la fe que no vienen de Dios. Cuando se mete lo sentimental, que no es seguro, cuando se mete lo emocional, ¿no? Ese parapelos, hermanos y hermanas, cuidado con estas cositas, porque a veces la música sentimental y emocional nos puede hacer parar los pelos, hermanos y hermanas. La música espiritual es capaz como que de darnos un bajón en el cuerpo o de darnos una subida en el cuerpo, pero ten cuidado, porque eso es como emocional, eso no es como convicción en la fe. Y con esto tenemos que tener cuidado. Ya tenemos nosotros, hermanos y hermanas, que preguntarnos, hoy ya en este tiempo maravilloso de Pascua, cómo tú y yo nos convertimos
en testigos del resucitado hoy día. Habiendo aclarado esos puntos, cómo tú y yo nos convertimos en testigos de Cristo resucitado hoy día. Pues hermanos y hermanas, de lo que estamos aprendiendo en Pascua, por la palabra de Dios, tú y yo nos podemos convertir en testigos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la tenemos que leer, por eso la tenemos que meditar, por eso tenemos que orar con ella, por eso tenemos que hacerla nuestra. Por eso tenemos que reflexionar diariamente la palabra de Dios de una u otra forma. Empezar mi día con la palabra de Dios, usar los salmos para leerlo. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo esa palabra de Dios viva en mí, Dios se hace presente por su palabra y su obra va a estar en medio de nosotros. También, hermanos y hermanas, por la acción del Espíritu Santo es que nosotros nos convertimos en testigos de Jesús, ¿no? Un Espíritu Santo que, como te dije ahorita, tiene que ser por convicción, ¿no? De que este Espíritu Santo que yo he recibido en el bautismo y en la confirmación, al llegar a la plenitud, ese Espíritu Santo en mí, ¿no? Cuyo cuerpo mío es templo del Espíritu Santo, es lo que hace posible que lo de Dios habite en mí, que lo de Dios habite en mi espíritu. Lo de Dios no habita en nuestra alma, hermanos y hermanas, lo de Dios no habita en ese ser que le llamamos alma. El alma tiene mucho más de material que de espiritual. El alma tiende más al mundo que a las cosas de Dios. Donde Dios se hace presente a través de su espíritu es en esa segunda naturaleza espiritual que llamamos el espíritu, hermanos y hermanas, ¿no? El cuerpo nuestro es carne, ¿verdad? Y es alma. Y el espíritu es de lo que de Dios hay en nosotros. Es en ese espíritu que reside lo de Dios. Ahí es que yo debo dejar que ese Espíritu Santo de Dios manifieste la presencia de Dios, y con eso tenemos que trabajar. Pascua nos va a ayudar en todo ese sentido de la palabra para adquirir ese camino, hermanos y hermanas, que es de bendición para cada uno de nosotros. Y también, hermanos y hermanas, tenemos que saber que uno se convierte en testigo de Jesucristo, el Señor, por la misión. Uno se convierte en testigo de Jesús por el apostolado. Uno se convierte en testigo de Jesús por el proyecto. Cuando me lanzo a la evangelización en mi iglesia, a la pastoral, cuando digo presente, cuando cuenten conmigo, con mi compromiso, yo estaré. Hermanos, cuando los cristianos edifican la sociedad con los valores que se tienen que edificar, con los actos y los gestos, hermanos y hermanas, que se deben de manifestar de los que creen en Dios y son discípulos y discípulas de Cristo, ahí es que nos convertimos en testigos de Cristo. O sea que a veces pensamos que solo podemos ser también testigos de Jesús, pues cuando rezo el rosario, cuando me arrodillo en la misa a orar, cuando hago ese vía crucis, cuando pues los actos de piedad, la religiosidad popular. Bueno, sí, hermanos y hermanas, ahí somos testigos de Cristo, testigos de Jesús, y lo hacemos porque creemos que Él está vivo. Pero ¿sabes qué? Hay un proyecto y una misión bien grande, que es cuando estamos en el hospital también con el enfermo, cuando estamos cuidando al anciano de Alzheimer o de Parkinson, cuando estamos cuidando y encargándonos de aquel niño o aquella niña con el síndrome Down, cuando estamos limpiando la casa de los ancianos que son pobres y no tienen quien los ayude, cuando estamos cocinando para aquellos que son sin techo y hogar, cuando estamos recolectando, hermanos y hermanas, piezas de ropa y zapatos y pues todas esas cosas de necesidades primarias y básicas de la canasta familiar que muchos no tienen porque son deambulantes, porque están por la calle y estamos preparándole el alimento y estamos pues buscándole dónde reclinar la cabeza. Ahí es que somos testigos de Jesús. Ahí es que somos testigos de Jesús, y hacia eso es que nos inspira la palabra de Dios. Hoy, hermanos y hermanas, tenemos que verlo desde ese punto de vista, y esto lo decimos por ese versículo 48. Ese versículo 48 es el versículo final de hoy. Ustedes son testigos de esto. Y eso es para nosotros. Se lo dijo a los discípulos, se lo dijo a los apóstoles, pero cuando yo leo la palabra y la hago nuestra, me lo está diciendo a mí en mi reflexión.
Acuérdate que estas apariciones de Cristo que estamos empezando a ver ya durante estos 50 días son apariciones que acentúan en muchos momentos dudas y resistencias. El domingo vamos a ver el caso de Tomás. Entonces vamos a ver, hermanos y hermanas, cómo pues muchos se resisten. Digo, es que todos los días no se le aparece a uno un resucitado. Yo digo esto porque, hermanos y hermanas, lo que vivió esta gente, pues nosotros no podemos imaginarlo, ¿no? O sea, una persona con la que tú estuviste por 3 años y la desbarataron y la hicieron, la deshumanizaron, hermanos y hermanas, en una cruz, que tú tengas la oportunidad de que se te aparezca vivo. Eso es para uno que le dé un mareo a uno, para caerse reventado, ¿no? El versículo 37, quedaron atónitos. Quedaron asustados pensando que veían algún espíritu. Esa es una de las primeras partes que pasa con las apariciones, porque que se acentúan que dudas, que se acentúan resistencias, que no se puede creer. Y por eso Cristo tiene que ayudarlo. ¿Por qué se desconciertan? ¿No? ¿Cómo se les ocurre pensar eso? ¿Qué? Pues hermanos y hermanas, que era algún espíritu. Miren mis manos, miren mis pies, soy yo, tóquenme. Y fíjense bien que un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. No tiene carne ni huesos, pero no mencionó sangre. Aquí hay una diferencia, hermanos y hermanas. Carne y huesos, pero no hay sangre. Eso es un gran misterio, pero que nos hace saber que Cristo resucitado, a pesar de que tiene carne y huesos, es un cuerpo glorificado, no es como el nuestro. Por lo tanto, hermanos y hermanas, Cristo sigue pues poniendo las cosas en su sitio para que esas dudas, esas sospechas se vayan a un lado. Muestra las manos en el versículo 40 y los pies, y como no acababan de creer, por su gran alegría, dice el evangelista, no es por dudas y sospechas, y porque seguían maravillados, entonces les preguntó si tenían algo de comer, y ellos tenían un pedazo de pescado asado y un poco de miel, y entonces lo comió delante de ellos. Esa aparición, hermanos y hermanas, donde a veces hay resistencia y duda, también es bueno saber que nosotros no le podemos creer a cualquier persona que ha visto a Dios o que Dios le ha hablado. Y con esto tenemos que tener mucho cuidado, porque si es verdad que Dios nos llama a ser testigos de Cristo, el mismo Jesús nos llama a ser testigos de Cristo, y cuando alguien levanta la mano y dice yo he experimentado esto por parte de Dios en mi vida, o Dios me sanó, pues hermanos y hermanas, hay que tener cuidado. Esto hay que tomarlo con pinzas, porque hay personas que pueden ser falsas apariciones, hermanos y hermanas. Puede ser el mismo enemigo, el maligno, disfrazándose para hacerle ver a personas que han tenido una revelación por parte de Dios. Por eso es bueno que los cristianos, hermanos y hermanas, no seamos personas ingenuas en materia de que a mí Dios me dijo, hagan esto, porque a mí Dios se me reveló, porque a mí Dios me habló, porque yo vi a Dios y esto fue lo que me dijo el Señor. Cuidado, hermanos y hermanas. Ahí tenemos que tener dudas y resistencia cuando ponemos las cosas en su sitio, hermanos y hermanas. Y uno no puede creer cualquier cosa, ¿verdad? Con esto tiene que haber, hermanos y hermanas, una certeza que nos dará a nosotros la seguridad de que alguien realmente ha estado en esa presencia tan cercana de Jesucristo nuestro Señor. En el segundo lugar, luego de eso, de ser testigos de Cristo, hermanos y hermanas, y de tener esa seguridad de cómo es que podemos levantar la mano para decir que la presencia de Dios ha estado en nosotros y me ha dicho esto. Lo segundo es que, y nos llama mucho la atención, son que hay unos casos donde Cristo se aparece, hermanos y hermanas, y confiere esa misión. Confiere esa misión. O sea, y no sé si estás viendo lo que te estoy diciendo. La presencia de Dios en nuestras vidas, el que Dios se manifieste, Cristo y el Espíritu Santo, es probablemente para que estemos convencidos ya de que Él está vivo, de que Él existe, de que Él es de verdad. Y gloria a Dios que Dios hace eso por nosotros, porque aunque Dios nos ha dicho desde el principio, es mejor que tú creas sin haber visto, porque esa es la fórmula cristiana. Pero qué bueno que
en primer lugar, nos va a hacer esa presencia que la vamos a sentir y la vamos a vivir como en la Eucaristía, en la presencia real de Cristo. Y en segundo lugar, si sentimos al Cristo vivo y vivimos con el Cristo vivo, hermanos y hermanas, es porque hay misión. Y eso es lo que vemos también en la palabra de Dios, ¿no? Nos llama la atención que siempre están estas órdenes de Jesús que confirman, oiga, que hay misión. Así que esto no es para que, pues, qué orgulloso estoy yo de que sentí la presencia de Jesucristo, sentí la presencia del Espíritu Santo en mi vida, hablé hasta en lengua, dancé en el Espíritu. Qué bueno, se te reveló Dios, amén. Estabas poseído por Dios, amén. ¿Y qué misión te dio? Porque Cristo comisiona, porque Cristo te envía, ¿verdad? Y nos envía a todos. Así que vamos a verlo así, hermanos y hermanas. Jesús hoy lo que hace es que nos está ayudando, hermanos y hermanas, a superar esos miedos que vienen de no entrar en contacto con lo divino y lo espiritual, a superar algún tipo de incredulidad que todavía sigue en nosotros, como que de sospechas de que, wow, ¿será verdad eso de que Cristo se levantó de entre los muertos? En los discípulos Cristo tuvo que hacer un trabajo bien grande. Estos judíos, hermanos y hermanas, de acuerdo al libro del Deuteronomio, capítulo 21, versículos 22 al 23, esta gente creían que los crucificados eran malditos de Dios. Eso lo dictaba la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Una persona que muera crucificada es un maldito de Dios. Y a Cristo le toca morir crucificado. Por eso es que para ellos es un escándalo esto de la crucifixión también, hermanos y hermanas. Jesús quiere que sepamos hoy, tú y yo, hermanos y hermanas, que el Salvador tenía que sufrir, tenía que haber pasión, tenía que fracasar, tenía que ser rechazado. El Salvador tenía que pasar por eso. Como se lo explicó ayer a los discípulos de Emaús, sepan que eso no es que yo no soy el Mesías, es que el Mesías tenía que pasar por eso. Y que entonces, luego de eso, los apóstoles tendrían que predicar la salvación en su nombre. Y eso es lo que vemos. Es la salvación en el nombre de Jesucristo, muerto y resucitado, que se va a predicar. Y eso es lo que Cristo también quiere hacer con nosotros, hermanos y hermanas. Hemos vivido ya esa pasión de Cristo nuestro Señor. Hemos entendido por qué Cristo tuvo que morir de la forma que murió con su pasión. Y ahora nos toca que predicarlo, dejarlo saber y manifestar al mundo. Qué bueno, hermanos y hermanas, saber que todo esto ocurre en el tiempo de Pascua para nuestro propio crecimiento en la fe. Vamos a concluir hoy, hermanos y hermanas, con la primera lectura, que es del libro de los Hechos, capítulo 3, versículos 11 al 26. Ahí ocurre algo muy importante con Pedro y con Juan, que están predicando, pasan por un lugar, en el templo, y alguien sana en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Es una lectura bien larga, pero el versículo 15, estamos usándolo de conclusión, hermanos y hermanas, dice, y nosotros somos testigos de ello. Pedro, al decir que somos testigos de ello, como Cristo nos ha pedido a nosotros hoy que seamos testigos de Él, está hablándole a esta gente, diciéndole que ustedes mataron al Señor, que es el autor de la vida. Judíos mataron al Señor, autor de la vida. Pero Cristo resucitó de entre los muertos por el poder del Dios Padre del cielo. Y Pedro está señalando con viva voz, yo soy testigo de eso. Y Pedro anuncia la resurrección de Cristo nuestro Señor y se da la tarea de decir, yo he vivido la presencia real de Cristo resucitado y ahora la predico con un anuncio. Ustedes lo mataron, y con otro anuncio, hermanos y hermanas, pero Dios lo resucitó, con un anuncio, hermanos y hermanas, que es que una sentencia, que es que una imputación, wow, una querella, una denuncia, ustedes lo mataron, pero también un anuncio de algo bueno. Entonces de ese mal de ustedes Dios Padre hizo un bien y lo resucitó. Por eso en el versículo 16 de hoy, de Hechos de los Apóstoles, en ese capítulo 3, Pedro dice, miren lo que puede hacer la fe en su nombre, porque quiere dejar manifestado que Cristo está vivo, yo soy testigo de Él. ¿Y qué es lo que ha pasado, hermanos y hermanas? Lo que hemos dicho ahorita, de que una persona que estaba paralítica fue sanada en el nombre de Jesús.
Pedro y Juan, hermanos y hermanas, sanan, así por decirlo, a un hombre que estaba tullido. Si vamos al versículo 6 del capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles, es bien famoso y tú lo recordarás. No tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En nombre de Jesús, el Mesías y el Salvador, toma tu camilla y echa a andar. ¿Te acuerdas de ese pasaje bíblico? Pues hermanos y hermanas, el versículo 12, ahí también nos dice que Pedro asegura que este hombre fue sanado no por nuestro poder. No ha sido mi poder. Este hombre ha sido sanado no por la santidad de Juan y la mía. Quiere enfatizar, es por el poder de Cristo que está vivo, hermanos y hermanas. Por eso en el versículo 16 dice, miren lo que puede la fe hacer en su nombre. Porque Él está vivo. La fe que Él nos inspira, dice Pedro. Así que vamos a verlo así, hermanos y hermanas, al concluir. Ser testigos de Cristo es por la fe que nos inspira el estar viviendo ese Cristo vivo en nuestras vidas. Así que nos movemos en bendición, hermanos y hermanas, para continuar todo este tiempo de Pascua viviéndolo constantemente como un día de resurrección presente en el diario vivir nuestro. Hoy, al terminar en oración junto a la Iglesia Universal, tenemos el Salmo 8. Hermanos y hermanas, Salmo 8 que nos recuerda la dignidad de todos nosotros ante ese Dios Padre del cielo. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Oremos. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana con nuevo evangelio y predicación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro único Dios, y te irá bonito y sobre todo bendecido.